el hombre ante la demanda de Dios. Si nosotros tenemos una meta que es lo que todo debemos tener cuando venimos al Señor, debe haber en nosotros un interés, existe una meta, existe un propósito. Entonces, partiendo de esa meta, partiendo de ese propósito, comienzan a surgirle al creyente unas demandas. Algunos creyentes le dicen una carga espiritual, un deseo de hacer aquella cosa que Dios te está impulsando a hacer. Entonces estas demandas pueden surgir, por ejemplo, a un atleta por diferentes razones, por diferentes vías. Puede ser que nazcan de él mismo, esa necesidad de ser mejor, esa necesidad de obtener el premio, pero también puede surgir de su entrenador. Una demanda que le pone, mira, no puedes comer esto, no puedes acostarte tarde, un conjunto de cosas. Puede venir de algún familiar que esté empeñado también en que él sea mejor. El asunto es que esta demanda puede surgir por diferentes razones. Y según lo que les traigo en esta mañana de parte del Señor, creo que hay 4 cosas que se debe considerar para dar una respuesta oportuna a lo que Dios está demandando. Número 1, creo que hay que comprender su estructura, pero no me refiero a ninguna otra estructura, sino a que yo conozca cómo estoy estructurado. Ser humano, Kenny, una persona, cómo está estructurado para poder yo entonces responder a las demandas que Dios me haga. Número 2, creo que para responder oportunamente hay que evitar las excusas. Una vez Dios te dice, una vez Dios te hace saber cuáles cosas Él está demandando de ti, te hace bien que no te excuse delante de Él. Número 3, creo que hay que aprender a definir lo que uno quiere. Luego que aprendas a definir lo que tú quieres, tienes que enfocarte. Pero yo estoy hablando de lo que Dios está demandando de mí, y yo estoy diciendo ahora que defina lo que tú quieres. Es que estoy diciendo, yo puedo tener un conjunto de demandas que Dios me está haciendo. Sin embargo, yo tengo que ser lo suficientemente sabio para poder discernir en cuál de esas cosas voy a comenzar trabajando. Una vez yo puedo hacer eso, entonces comienzo a hacer un plan y a indagar en ese plan para poder entonces conseguirlo. Y número 4, creo que hay que responder indistintivamente del momento con agradecimiento a Dios. Número 1, comprenda su estructura. Si nosotros nos vamos al ámbito de una estructura organizacional, empresarial, existen roles en esa estructura. Puede haber un dueño o varios dueños, pueden existir un gerente o varios gerentes, pueden existir supervisores, y en el último de los mandos existe una persona que es sumamente relevante en el nivel de jerarquía de las organizaciones, que son los operadores, los operarios. Cualquier persona que haya trabajado en alguna empresa se dará cuenta que los operarios son quienes finalmente hacen la tarea más importante de las organizaciones. ¿Se han dado cuenta de eso? Pero difícilmente la palabra de los operarios es tomada en cuenta cuando se van a tomar decisiones serias. Por ejemplo, yo fui operario en una zona franca quizás por 5 o 6 años, y a mí nunca se me convocó a ninguna reunión importante. A mí solamente se me convocó a reuniones para decirme, hoy tenemos que quedarnos hasta las 9, hoy tenemos que quedarnos hasta las 8, hay que trabajar el día de fiesta. O sea, a mí solamente cuando estuve siendo operario, solo se me dio instrucciones, y yo como operador tenía que seguir instrucciones. En ese sentido, entonces, siempre las órdenes emanan de un orden superior a un orden inferior. Siempre es así, nunca lo contrario. En ese sentido, cuando retomo entonces la idea que predicaba el pastor Wilton, en 1 Corintios 9, 26 y 27, dice: así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. ¿Qué es lo que hacemos con el cuerpo?
No escucho. ¿Qué hacemos con el cuerpo? Lo ponemos en servidumbre. Dice Pablo, yo hago por la meta que tengo, por el propósito que tengo, yo hago que el cuerpo me sirva. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Pablo está hablando del cuerpo de él, está hablando como un objeto que él pone y quita. Y está diciendo, yo mi cuerpo, tomo mi cuerpo y yo lo coloco. Y lo coloco desde una posición que el cuerpo mío esté sujeto a recibir órdenes de mí y que el cuerpo mío esté sujeto a que yo lo controle. Así es que cuando yo inicio comprendiendo la estructura mía, cómo es que estoy compuesto, yo entonces comprendo que hay un nivel de jerarquía, son tres. Número 1, espíritu. Número 2, alma. Y número 3, cuerpo. Entonces ya Pablo está dándonos luz acerca de ese primer ejemplo, y es que yo pongo mi cuerpo en servidumbre. ¿Por qué pongo mi cuerpo en servidumbre? Es que mi cuerpo no puede ocupar un lugar diferente que el que Dios diseñó para él. Y el cuerpo inicialmente fue diseñado para que sea templo del Espíritu Santo. Y siendo el cuerpo templo del Espíritu Santo, va a hacer todo lo que el Espíritu le dicte. Siendo el cuerpo algo diferente de aquella cosa por la cual Dios le diseñó, en vez de ser un siervo, va a pasar a ser un controlador de mis emociones, va a pasar a ser algo que dicte cosas a mi espíritu o a mi alma, y en cualquier caso que no gobierne el espíritu en una persona, va a tener esa persona desajustes interesantes. Les repito, si una persona se deja gobernar por alguien o algo que no sea el espíritu, esa persona va a tener desajustes serios en su vida. Desajustes tan serios que podrán llevarle a tener fracasos en cosas muy relevantes en su vida. De modo que lo primero es, el cuerpo fue diseñado para ser templo del Espíritu Santo, y solo así, siendo templo del Espíritu Santo, podremos hacer que se convierta en nuestro siervo. El cuerpo fue hecho para que sea siervo del Espíritu. Así es que nunca tomemos a bien preguntarle a nuestro cuerpo sobre cosas importantes. Si usted se dispone a orar, por ejemplo, y usted le pregunta al cuerpo, el cuerpo le va a traer algo raro. Si usted se dispone a analizar el ambiente, el clima para venir a la iglesia, el cuerpo le va a dictar algo raro. El asunto es este. Mire, hágame caso con esto que le estoy diciendo. El cuerpo nunca tiene ideas importantes para la ejecución del proyecto de Dios en una gente. Hermano, la carne siempre trae cosas contrarias a lo que el Espíritu Santo quisiera hacer en nuestras vidas. Así es que cuando yo le estoy hablando a ustedes de entender la estructura, que soy así como algo muy paradójico o como algo muy sublime, yo lo que estoy tratando de aterrizar ahora es que nosotros fuimos diseñados para ser guiados por el Espíritu Santo de Dios. Y solo así, y solo de esa manera, nosotros podemos tener éxito en nuestras vidas como creyentes. Número 1. Número 2, dice Salmo 103 en su verso número 1. Salmos 103 en su verso número 1. Bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Y de seguro que si el salmista David, quien escribe este salmo, estuviese hablando estas cosas delante de otras personas, le van a decir: David está loco. Porque David está emitiendo un enunciado que es para una parte de su ser que nadie la puede ver. Así es que
Igual usted en algún momento ha hablado solo. ¿Le ha pasado que usted ha hablado solo en algún momento? Nos pasa y es tan interesante hablar solo. Pero en ese caso no implica en que nosotros estemos locos o locas si son hembras. Se refiere en este puntual caso a que David entendía la estructura de su ser. Entendiendo la estructura de su ser, él sabía que el alma tiende al olvido. No hay nada más olvidadizo que el alma que nosotros portamos. Tan emocional, y si nosotros nos dejamos guiar por el alma, tendemos a ser personas emocionalistas. Si nos dejamos guiar por el alma, entonces tendemos a ser personas fluctuantes en el tiempo. ¿Cuál es la intención entonces? Que tanto el alma y el cuerpo sean enseñados para que los dos se pongan a disposición del plan o del proyecto de Dios que tiene para cada uno de nosotros. No fuimos diseñados para ser gobernados por algo o alguien más que no sea el Espíritu Santo. Y bueno, yo sé que ahí viene el reto que les comentaba hace un momento. Siempre que venimos estamos con el mayor interés de poner atención a lo que se está diciendo, pero siempre igual cuando nos vamos todos tenemos el mismo reto. El reto es este, y es cómo aplicar lo que aprendí de tal forma que mi cuerpo me obedezca. Bueno, disciplinándonos como ya está dicho. Pero ¿cómo? Usted golpea su cuerpo, pero por amor a Jesucristo. No es que se ponga a darle golpe a una pared para que su cuerpo funcione. El segundo paso es cuando Dios está demandando algo de nosotros, que evitemos las excusas. En el libro de Lucas 14, en su verso 15 dice: oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuse. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuse. Y otro dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Alguien dijo en algún momento: después que se inventaron las excusas, todo el mundo queda bien. Pero yo les digo a ustedes que después que se inventaron las excusas, cualquier persona queda mal. Es lo contrario. Las excusas no están diseñadas para que quedemos bien, están diseñadas para que quedemos mal. Hay dos cosas que usted puede tener. Puede tener excusas o puede tener resultados. No se tienen las dos. Se tiene o excusa o se tiene resultados. Si usted analiza sus metas anteriores y usted se da cuenta por qué no ha logrado tales o cuales metas, y usted se dará cuenta que tiene sentido lo que yo estoy diciendo. ¿Qué tiene sentido? Que las excusas nos ayudan a escondernos detrás de una falta para nosotros no avanzar. ¿Es cierto eso? Las excusas nos ayudan a escondernos detrás de una falta para no avanzar. Bueno, yo quisiera tirarme una foto y subirla a Facebook. Bueno, pero yo tiro una foto con mi celular y me doy cuenta que la apariencia no es como yo quisiera tenerla en Facebook. ¿Qué yo hago entonces? Yo le pongo un filtro a mi celular. Así es que mi apariencia será modificada de tal manera que cuando alguien me vea en Facebook va a decir: wow, ¿y qué hombre es este? Y puedo cambiar el color de mis ojos, puedo cambiar muchas cosas, el color de mi piel, puedo cambiar tantas cosas que cuando alguien entre, no, pero ese hombre hay que conocerlo.
porque voy a tener una apariencia ahí que no soy yo. Entonces, ¿qué estoy ocultando? Estoy ocultando mi real apariencia y estoy usando un filtro. Entonces, ese filtro es la excusa. Bueno, no puedo en el estado en que estoy, pongo un filtro y me coloco donde yo quiera. El filtro hace que nosotros nos excusemos y podamos mostrar una cosa que no es. El asunto es este: las excusas son evidencia o pueden ser evidencia de un letargo espiritual. ¿Qué es un letargo espiritual? Un letargo espiritual es un estado donde se encuentra el creyente, donde no le pone sentido a nada, donde sabe cuáles cosas Dios le está demandando, pero su respuesta ante lo que Dios le está demandando es tan lenta, tan lenta, tan lenta, que a uno se le dificulta discernir si va a responder o si no va a responder. ¿Le ha pasado a ustedes quizás hablando con alguien en WhatsApp que usted ve que dice escribiendo y tiene como 15 minutos escribiendo y usted dice, pero ¿y qué será lo que está escribiendo? Porque tiene que ser un libro que me está escribiendo. Entonces esa persona con esa lentitud de respuesta, sí, yo voy a ir, yo me estoy cambiando. Y tú dices, pero tiene que ser cambiándote de persona, porque si fuera de ropa, tú hubiese salido de ahí, ¿sí o no? Entonces, hay muchísimas expresiones que nos dan a entender, por lo tanto, que hay un letargo espiritual. Las excusas, entonces, llevan a tener esa incapacidad espiritual de las personas en dar respuesta. También las excusas son evidencia de que alguien se está acercando a lo que es el agotamiento espiritual. El agotamiento espiritual, entonces, se evidencia por varias cosas. Si leemos a Hebreos 10:23, dice así. Hebreos 10:23. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Esta carta a los hebreos fue escrita a una persona que muchos de ellos estaban siendo expatriados, estaban siendo expulsados de sus ciudades y estaban muchos de ellos corriendo a causa de la fe. El asunto es que estas situaciones estaban provocando que muchas personas desertaran de la fe, ya no profesaran a Jesucristo por el riesgo que esto implicaba. En ese sentido, entonces, el escritor le da estas recomendaciones que nos permite inferir algunas cosas que le suceden a las personas cuando están agotados espiritualmente. Una de las cosas que sucede cuando alguien está agotado espiritualmente es que le falta fe para creer en lo que Dios le dijo. Y como le falta fe para creer en lo que Dios le dijo, comienza a buscar sus propias soluciones a sus propios problemas. Entonces, esto lleva a la larga que Dios, habiéndole prometido algo a alguien, esa persona no ve la promesa. ¿Y por qué? Porque esto no se trata simplemente de que yo sé que Dios me dijo. Se trata de la actitud que yo tengo para permanecer creyendo y para permanecer sin fluctuar y para permanecer firme en lo que ya yo sé que Dios me dijo. Entonces eso no es un asunto ahora que alguien va a traer una profecía. La predicación no se trata de traerles a ustedes una palabra de tal manera que ustedes se sientan seguros. Es bueno que se sientan seguros, pero la predicación es que usted perciba en su espíritu lo que Dios ya le dijo.
Cuando usted percibe en su espíritu lo que Dios ya le dijo, entonces el culto es más que lo que acostumbramos a decir culto. El culto es motivo de celebración, porque a mí no me impulsó un hombre a estar aquí, a mí me impulsó el espíritu que habita en mí. Me impulsó a venir aquí, me impulsó a estar aquí. Entonces aquí dice, mantente firme. Mantente sin fluctuar, porque una de las cosas que pueden suceder cuando pierdo mi fe es que junto con perder mi fe, yo pierdo el enfoque. Una de las cosas que hizo Isaías cuando miró el templo, que dice que el templo, él vio el trono de Dios y vio cómo estaba Dios vestido y todo un escenario. Luego, cuando Isaías mira la tierra, Isaías se da cuenta de algo que antes no se había dado cuenta, y es que él se da cuenta que la tierra estaba llena de la gloria de Dios. Y digo yo, ¿y dónde estaba viendo Isaías antes de ver el trono? Lo que pasa es que una cosa es que usted mire la tierra conforme a la capacidad humana, y usted mire la tierra después que mire el cielo. Después que usted miró el cielo, la cosmovisión suya cambia. Después que usted vio el cielo, su forma de ver la tierra va a cambiar. El cielo trae entonces una perspectiva diferente de la vida en la tierra. Y es así entonces como yo puedo sentirme seguro, aunque se caigan 10,000 a mi derecha y 1,000 a mi izquierda. Yo puedo estar seguro porque a menos que Dios así lo desee, a mí no va a pasar nada. Así que no hay ningún problema, estimados hermanos, cuando una persona se mantiene firme. Escúcheme. El miedo no es a lo que vaya a suceder con nosotros. El miedo es a no estar firme en Cristo. ¿Usted está oyendo? El miedo no es si el COVID o si un terremoto o si las guerras. Ese no es el miedo del creyente. El miedo debe ser cómo yo estoy permaneciendo en Dios. La firmeza que yo tengo en Dios, la esperanza que tengo en Él, que yo sé, hermano, que puede estar pasando lo que esté pasando y yo estoy seguro en Él por la palabra. Y este fue el mensaje que el escritor de Hebreos trata de sembrar en ese conjunto de personas. Y en ese sentido, entonces, por supuesto, considera el escritor animarles al amor, animarles a la comunión. Nosotros a veces no podemos discernir qué es lo que sucede cuando venimos al local donde nos congregamos. A veces no entendemos del todo. Cuando lo entendiéramos, cuando la iglesia entienda qué es congregarse, la vida de la iglesia va a cambiar. Cuando nosotros todos entendamos qué es congregarse, habrá que hacer 2 y 3 cultos en esta iglesia. ¿Y por qué? El salmista dice que es bienaventurado que los hermanos estén juntos y en armonías. Y dice más cosas, pero en el final de los versos dice, porque allí envía el Señor bendición y vida eterna. Yo soy salvo cada día de culto. ¿Usted oyó? Yo soy salvo. Hay un poquito de la eternidad de Dios que es sembrada en mí a causa de ustedes. Así que yo debería estar agradecido con ustedes por venir al culto. Escuchen. Cuando Pedro andaba predicando, se detectó que había algo en la sombra de Pedro. Yo no sé quién sería el curioso que detectó esto. El detalle es que a medida que el evangelio se iba propagando, se iban haciendo descubrimientos. Y uno de los descubrimientos que se hicieron era que Pedro, con su sombra, sanaba a los enfermos. Ahora, las personas ya no estaban tan interesadas en Pedro como persona, le interesaba la sombra de Pedro. Se llegó a un determinado momento, incluso en el crecimiento de la iglesia, en la propagación del evangelio,
que la gente se dio cuenta que las toallas que Pablo usaba predicando, si eran impuestas sobre un enfermo, también ese enfermo era sanado. Así que ahora había una situación y era que la gente también quería la toalla de Pablo. Dios mío. Y eran cosas que se iban dando cuenta y se iban dando cuenta a medida que íbamos teniendo comunión los unos con los otros. Ahora y en este tiempo todavía hay una gracia de Dios que porta la iglesia. Y hay una gracia de Dios que usted tiene por el hecho de las horas invertidas de oración que usted tiene acumuladas. ¿Usted sabía? Hay unas horas invertidas de oración. Hay unas horas invertidas de lectura de la palabra. Hay unas horas invertidas en consagración suya y mía para poder servir a Dios. ¿Es cierto eso? Ahora, no crea usted que usted va a llegar a un lugar con la gloria que usted porta y el lugar va a quedar igual. Lo que les estoy diciendo es, estimados hermanos, que hay personas aquí en esta iglesia que te miran y con mirarte te bendicen, porque te escanean y dicen, Kenny está como triste, ¿qué será lo que le está pasando? Y se quedan callados y van a su casa a orar y desde su casa me bendicen. Eso sucede aquí. Eso sucede aquí. Pero no obstante a eso, usted está sentado al lado de alguien que ora. Y usted dice, no, pero yo no oro. Pero usted quizás no, pero que está al lado suyo ora. Así es que, bueno, y la motivación es a no orar. No, la motivación es que todos oremos. Pero lo que le estoy diciendo, hermano, que a causa de la gracia que administra la iglesia, esto tiene que ser especial. Por eso que dice el apóstol, que dice el escritor de Hebreos, y no, es cierto que hay persecución, es cierto que hay que reunirse a escondida, pero en ese tiempo había que reunirse a escondida porque mataban al creyente si lo encontraban adorando a Dios. Y dice el escritor, no importa que la reunión tenga que ser escondido, congréguense. Busquen al Señor, porque por buscar a Dios a ustedes les llegará el bien de Dios. Congréguense. Búsquenlo, que tenga que arriesgar su vida, no importa, porque en este camino lo más seguro es perder la vida en Cristo. Di que no, amén. No dijeron amén, es que no es fácil. Yo lo sé que no es fácil de llegar a esta comprensión. Sin embargo, lo más seguro en el evangelio es perder la vida en Cristo. Dice Jesucristo, no se preocupen, que el que pierda la vida en mí, dice Jesucristo, la hallará. Claro, ese nivel de comprensión estamos en procesamiento, procesando, dicen los hermanos. Está bien. Nunca dejar de congregarse. Entonces son los tres puntos que pueden mostrar un creyente agotado. Lo repito, falta de fe en lo que Dios dijo, falta de amor y falta de dejar de tener comunión y dejar de congregarse. Hay personas que forman su propia cosmovisión, su propio evangelio para asistir a la congregación cuando ellos quieran, cuando ellos les parezca. Escúcheme esto, hermano. Nunca el evangelio está a disposición de mi interpretación. Siempre el evangelio está a disposición de un entendimiento claro de lo que está escrito. Si fuera por la interpretación, usted interpretará una cosa y fuera buena. Yo interpretaré otra cosa y fuera buena. No. Es una iluminación, un entendimiento de lo que está escrito. Más que mi interpretación personal. Número 3. Dice número 3. Defina lo que usted quiere. Luego enfóquese para lograrlo. Dice Lucas 19. Del 1 al 10. Habiendo Jesús entrado en Jericó, iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí.
Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa. Y le recibió gozoso. Amén. Propósito: ver quién era Jesús. Ese era el propósito de Zaqueo, ver quién era Jesús. Estrategia número 1 que usó Zaqueo: intentar acercarse a Jesús como hacen la mayoría de personas, cosa que no le fue posible porque era bajo de estatura, dice la palabra. Ante no poder en la primera estrategia, consiguió una segunda estrategia. La segunda estrategia decía: bueno, me investigo por dónde pasará Jesús, me subo a un árbol y de ahí lo veré. Interesante. Se llama enfoque. ¿Cómo se llama eso? Enfoque. Ese no tiene excusa. Así es que cuando alguien sabe lo que quiere y lo busca, si usted no sabe lo que quiere, usted tiene todo ya. Usted y yo, si usted no sabe lo que quiere, ya usted tiene todo. Es como aquel que no sabe para dónde va, ya usted llegó. Ni se preocupe, que usted está allá, donde usted está, ya usted llegó, porque no sabe para dónde va. Ahora, el propósito era ver quién era Jesús. Las estrategias diversas, todas diciendo: yo no me detengo hasta que consiga lo que persigo. Número 3, en este contexto, él vio a Jesús. Zaqueo pudo ver a Jesús, pero sucedió algo más, y es que Jesús lo vio a él. Zaqueo vio a Jesús, pero sucedió algo que no estaba en el plan de Zaqueo. En el plan de Zaqueo no estaba que Jesús lo viera, porque lo habitual era que Jesús estaría enfocado en la multitud que le estaba rodeando y que le apretaba. Eso era lo habitual, eso era lo normal. Pero la respuesta del hombre ante Dios hace que Dios responda fuera de lo habitual, fuera de lo común, fuera de lo programado. Tenemos un programa, por supuesto. Queremos decir una palabra, por supuesto, pero de seguro, estoy muy seguro de eso. Me pasa cuando me siento a escuchar la palabra del Señor con otras personas que predican. Y es que muchas veces el Señor te está llevando a una dimensión que yo no te puedo explicar. ¿Y por qué? Porque aquí el maestro es el Espíritu Santo. Y el maestro sabe cuáles son las necesidades puntuales que ustedes y que yo tenemos. Entonces, la palabra como que van haciendo una configuración, y el Espíritu, como un artista, va diseñando lo que Él quiere hacer en ese día, de tal manera que hemos traído un esquema aquí. Sin embargo, el esquema que tú necesitas puede ser diferente al esquema que el otro necesita, y el Espíritu Santo los diseña en función de las necesidades que ustedes y yo podemos tener. Es interesante cómo la palabra va diseñando el escenario, cómo el Espíritu va diseñando el escenario para que finalmente todos vayamos a casa diciendo: sí me habló el Señor, sí estuvo Dios ahí. Es relevante lo que Él hace. Bueno, el asunto es que finalmente sobre Zaqueo quiso lo que estaba en el plan de Dios. Escúcheme. Zaqueo tenía como un interés personal, era de ver a Jesús. Pero ese interés que Zaqueo tenía era el resultado del plan genérico de Dios, que dice: porque yo he venido a salvar a todos los que estén perdidos. Así que cuando Zaqueo recibe a Jesús, eso es lo que sucede, que Zaqueo es salvo. ¿A causa de qué? A causa de que muchas veces, estimados hermanos, ustedes y yo estamos haciendo así como cosas para Dios, y nosotros pensamos que están distantes de lo que Dios quisiera. Y debo decirle que todo lo que usted hace para Dios en su trabajo, aunque sea en la capital, porque no es que estamos todos llamados a hacer cosas aquí adentro. Usted opera para Dios donde quiera que usted esté. En China, en Japón, en la capital, donde Dios lo lleve, usted entonces está pudiendo operar para Dios. Lucas 17, respuesta con agradecimiento. En Lucas 17 dice: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id,
mostrado a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró en tierra a sus pies dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús, dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los otros 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, que tu fe te ha salvado. Que también hay que ser agradecidos con Dios. En ese contexto ocurrió que 10 personas ahora le dicen al Señor: Señor, límpianos. Y el Señor le da una instrucción. ¿Qué es lo que el Señor le da? Una instrucción. A veces la provisión de Dios llega en el formato que se llama obediencia. Así entonces, esta gente pudieron pensar, pero hay discriminación, porque a veces Jesús viene y le pone la mano a la gente, pero porque somos leprosos nos manda que vayamos y nos presentemos donde el sacerdote. De manera que esa gente pudieron pensar, porque los leprosos eran tenidos en poco en ese tiempo y eran discriminados, una enfermedad incurable. Así que esa gente pudieron tener sus retos para obedecer. Y se parece a lo que nos sucede a nosotros, que a veces Dios nos está demandando algo y las excusas que tenemos son tan altas que no logramos hacer lo que Dios nos está pidiendo. Y antes de seguir la instrucción, estamos solicitando que Dios nos sane de la lepra. Y no es así. Es primero, sigo la instrucción. Segundo, recibo el bien de seguir esa instrucción. Cuando esta gente está en camino a los sacerdotes, sucede algo interesante, y es que son sanados. Así que son sanados y dicen todos: somos sanados. ¡Wow! Dice uno: pienso yo, pues déjame ir a presentarme en un lugar donde no podía presentarme, porque los leprosos no podían estar en lugares públicos ni nada. Los leprosos eran tenidos en poco. El asunto es que cuando son sanados, la mayoría va y hace su vida. Y yo no sé si a veces les ha pasado como pedirle algo a Dios y después que Dios le da lo que usted le pide, como que usted quiere hacer lo que usted quiera. ¿Les ha pasado? Como que alguna gente dice: Señor, dame un carro porque yo voy a llevar a los hermanos cuando lo vea en la calle. Y después Dios viene, le da ese carro y voltea la cara. Ay, para no verlo. Hermano, ya tú lo viste. Si tú volteaste la cara, ya tú lo viste. Ay, Señor, una casa, porque esa casa va a ser para ti. Y después dan el anuncio de la célula. Y es que mi casa, porque esos muebles que fueron tan caros. Estimados hermanos, vamos a ser conscientes, ¿sí o no? El bien de Dios muchas veces se recibe mientras obedecemos. Cuando estas personas obedecieron, recibieron el bien de Dios. No estaba en la instrucción esto no era parte de la instrucción de Jesús. Escuche muy bien, eso no estaba en la instrucción de Jesús. Vayan, preséntense al sacerdote, luego que se presenten, vuelvan conmigo. Jesús no instruyó así. ¿Y qué es lo que pasa? Que Jesús no instruyó así. Es que había algo que era el efecto, el resultado del bien recibido, que no está escrito. Está demandado por quien tiene un corazón que ama a Dios. Se llama agradecimiento. Que no, Jesús no lo demandó, pero lo esperaba. Escúcheme, el bien de Dios tiene que producir un efecto en cada uno de nosotros. Y es por eso que cuando llega este que fue sanado, él le pregunta: ¿cuántos yo sané? Los otros 9 no se sanaron, fue. Porque aquí hay un problema. Yo sané 10, dice Jesús, y aquí debieron venir 10. Dígale a alguien: hiciste bien en venir hoy al culto. Estimados hermanos, por amor a Jesucristo, Dios ha sido bueno con cada uno de nosotros. Lo menos que nosotros podemos hacer es responder a Dios su benevolencia. Es lo menos.
Y ahí es que está el retraso. Escúcheme, ya termino. Póngase sobre sus pies. Escuche dónde está el retraso. El retraso en nosotros los creyentes está en que nosotros muchas veces hemos recibido tanto y estamos dando tan poquito que no se compara una cosa con la otra. Creyendo que ese tanto es más que lo que nos falta por recibir. Y les hago un comentario: lo que falta por recibir es más poderoso que lo que usted ha recibido. ¿Y en qué contexto estoy hablando? Estoy hablando en el contexto de que cuando este samaritano se devolvió, Jesús le dijo: ¿dónde están los otros? Porque el plan apenas está comenzando. Ellos fueron sanados y su sanidad es terrenal. Usted, por volver con gratitud, será sanado y será salvado. Será sanado y será salvado y será usado.